¿Y si el próximo gran terremoto geopolítico no ocurre en Europa ni en Asia, sino justo en el corazón de Sudamérica? Imagina por un instante que Venezuela, más allá de su crisis, se convierte en un epicentro silencioso, detonando una nueva confrontación entre superpotencias. Una partida de ajedrez militar que podría sacudir los cimientos de todo el continente americano está en marcha, aunque casi nadie lo nota aún. En los últimos meses, satélites han registrado imágenes inquietantes. Convoyes rusos atravesando Caracas, enormes contenedores descargados en bases militares venezolanas y nuevas estructuras capaces de albergar tecnología de guerra de última generación. Todo esto sucede mientras la atención mundial permanece fija en los fuegos de Ucrania y Oriente Medio. Sin hacer ruido, en Venezuela se despliega una estrategia que pocos están preparados para comprender. Para entender la magnitud de este momento, recordemos el precedente de la crisis de los misiles en Cuba, en 1962. En aquel entonces, la llegada de misiles soviéticos a la isla desató una de las mayores crisis del siglo XX, llevando al mundo al borde de una guerra nuclear. Ahora, aunque las armas nucleares no estén a la vista, la lógica de confrontación y contrapeso se repite en Venezuela, pero bajo nuevas formas. Defensa aérea avanzada, ciberataques, manipulación informativa y experimentación tecnológica. La presencia militar rusa allí ha crecido de manera fulminante y sin precedentes. Ya no se trata solo de asesores o ejercicios conjuntos. Hablamos de sistemas de defensa aérea S-300 VM, capaces de detectar y neutralizar misiles balísticos y aviones invisibles al radar. Estas baterías están protegidas por radares avanzados y tecnología electrónica Krasuka, diseñada para cegar y ensordecer a cualquier enemigo que se acerque. A su lado, los sistemas Bug M2, expertos en anular enjambres de drones y ataques precisos a distancias medias, han sido desplegados cerca del corazón político y militar de Venezuela. Los analistas lo notaron de inmediato. Esta arquitectura defensiva, compleja y escalonada, es inédita en América Latina. Una red pensada no solo para resistir, sino para enviar un mensaje claro y peligroso. No es una maniobra simbólica, ni un simple despliegue de músculo. Los archivos satelitales muestran vuelos regulares de aviones de transporte Ilyushin descargando equipamiento pesado en el aeropuerto Libertador. Todo esto ocurre mientras Washington, Londres y Bruselas observan con cautela, incluso desconcertados, el avance ruso en la región. La doctrina Monroe, esa antigua línea roja que protegía la hegemonía estadounidense en el continente, está siendo desafiada como nunca antes. Para ilustrar la gravedad de este desafío, vale la pena recordar cómo, durante la Guerra Fría, cualquier intento de la Unión Soviética de establecer bases militares cerca del territorio estadounidense era considerado un acto de extrema provocación. Hoy, el despliegue de tecnología rusa en Venezuela se compara con aquellos episodios, pero con la diferencia de que la respuesta internacional parece mucho más tibia y fragmentada. Pero, ¿qué está realmente en juego? Mucho más que el destino de Venezuela. Si los líderes y ciudadanos de América Latina ignoran estos movimientos, podrían perder el control sobre su seguridad, sus recursos estratégicos y su futuro político. Un paso en falso, una reacción tardía, y la estabilidad regional podría resquebrajarse en cuestión de días. Los riesgos van más allá de las crisis diplomáticas. Se perfilan potenciales conflictos armados, impactos económicos devastadores y una soberanía regional cada vez más frágil ante las ambiciones de las potencias globales. El tablero geopolítico ha cambiado, aunque la mayoría aún no lo percibe. Venezuela es ahora la pieza clave. ¿Estamos ante una simple provocación o frente al primer capítulo de una estrategia global que busca redefinir las fronteras de la influencia militar en el continente americano? ¿Cómo llegó Venezuela a convertirse en este imán para el poder militar extranjero? Para entenderlo, hay que retroceder y seguir los rastros de las decisiones que cambiaron su destino. Durante casi 2 siglos, Washington impuso su voluntad en lo que denominaba su patio trasero. Pero incluso los imperios más sólidos enfrentan tarde o temprano un punto de inflexión. Hoy, en América Latina, las piezas del tablero ya no se mueven al ritmo de la Casa Blanca.
La doctrina Monroe, declarada en 1823, fue la piedra angular de la hegemonía estadounidense en la región. Bajo la consigna de América para los americanos, cualquier intromisión ajena era motivo de alarma y muchas veces de intervención militar. América Latina, especialmente países como Venezuela, se transformó en terreno de experimentos, golpes de Estado, bloqueos económicos y una dependencia estructural al norte. Por ejemplo, en 1954, la CIA orquestó un golpe de Estado en Guatemala para proteger intereses estadounidenses en la región, desplazando gobiernos electos y sentando un precedente de intervención que se repetiría en Chile, Nicaragua y otros países. Estos episodios dejaron huellas profundas en la memoria política latinoamericana. Sin embargo, el paisaje empezó a resquebrajarse a fines del siglo pasado. Venezuela, que antes representaba la obediencia y era clave en la estrategia petrolera de Washington, eligió un rumbo propio en 1999. Bajo un liderazgo decidido a desafiar la influencia estadounidense, Caracas pasó de ser un peón a convertirse en símbolo de resistencia y en bastión antiestadounidense. Pero la erosión de la hegemonía de Estados Unidos no se explica solo por el giro venezolano. Las guerras de Irak y Afganistán dejaron cicatrices profundas. Las sanciones masivas y la incapacidad para responder a crisis globales han debilitado el prestigio y la autoridad moral de Washington. Frente a ese desgaste, potencias como China y Rusia aprovecharon la oportunidad. Multiplicaron inversiones, acuerdos estratégicos y presencia militar en la región. América Latina, antes un bloque bajo la sombra estadounidense, ahora se convierte en un mosaico de alianzas nuevas y pragmáticas. En el caso de Venezuela, la transición es nítida. La confrontación directa cede paso a la construcción de lazos pragmáticos en lo militar, tecnológico y económico. Rusia y China ya no son simples proveedores, son garantes de seguridad y contrapesos reales al poder de Estados Unidos. Así, la vieja doctrina Monroe muestra su impotencia ante el nuevo reordenamiento multipolar. Ignorar este cambio histórico equivale a quedar atrapados en esquemas obsoletos y perder la capacidad de leer y anticipar los nuevos equilibrios de poder. América Latina ya no es un tablero de peones. Es un escenario donde varias potencias juegan con reglas propias y riesgos cada vez mayores. Para visualizar esta transformación, basta con observar lo que ocurre en otros escenarios globales como el sudeste asiático, donde países como Vietnam, Filipinas e Indonesia han aprendido a equilibrar la influencia de Estados Unidos, China y Rusia, tejiendo alianzas múltiples para salvaguardar su autonomía. América Latina enfrenta ahora un dilema similar. En este contexto, la presencia militar rusa en Venezuela emerge como un factor clave que podría inclinar la balanza regional. ¿Hasta dónde están dispuestos los actores globales a tensar la cuerda en suelo latinoamericano? Venezuela ya no es solo un país en crisis. Se ha convertido en un laboratorio de guerra híbrida y en la fortaleza tecnológica de Moscú, más cercana al corazón de América. A tan solo unos minutos de Miami, una nueva arquitectura militar emerge, invisible para la mayoría, pero imposible de ignorar para quienes vigilan el tablero global. En los últimos meses, el espacio aéreo venezolano ha pasado de ser vulnerable a convertirse en uno de los entornos más blindados del continente. En el centro de este escudo se encuentra el sistema S-300VM, una joya tecnológica capaz de detectar y derribar aviones invisibles al radar y misiles balísticos. Este sistema, reservado históricamente para los bastiones rusos más estratégicos, ha transformado a Caracas en una fortaleza casi inexpugnable desde el aire. Pero el S-300 no actúa aislado. A su lado opera el Bug M2, especializado en neutralizar amenazas de mediano alcance, desde enjambres de drones hasta misiles de crucero. La defensa se refuerza a baja altura con el Pantsir S-1, un cazador móvil de helicópteros y municiones inteligentes. Juntos, estos sistemas tejen una muralla invisible de varias capas. Cualquier incursión aérea, por sofisticada que sea, enfrenta el riesgo real de ser detectada y destruida en cuestión de segundos. Esta red de defensa no termina en lo físico.
Venezuela acoge ahora equipos de guerra electrónica de última generación, cortesía de Moscú. El sistema Krasuja puede cegar radares enemigos, interrumpir comunicaciones y confundir sistemas de guiado satelital. El Murmansk, por su parte, es capaz de interferir transmisiones militares a cientos de kilómetros, afectando el control de drones y armas inteligentes, incluso fuera de las fronteras venezolanas. Más allá de proteger al régimen, esta infraestructura convierte a Venezuela en un epicentro de experimentación. Aquí se ensayan nuevas formas de combate, desde la desinformación y los ciberataques, hasta la manipulación deliberada del espectro electromagnético. Cada maniobra es observada por los adversarios de Washington, atentos a cualquier innovación exportable. La ecuación se complica todavía más con la llegada de asesores y equipos iraníes que integran tecnología local y técnicas de guerra asimétrica aprendidas en Oriente Medio. Los ejercicios militares conjuntos perfeccionan la interoperabilidad, entrenando a las fuerzas venezolanas para responder en escenarios donde el sabotaje, el ciberataque y la guerra convencional pueden mezclarse en cualquier momento. El resultado: un sistema de defensa aérea en capas, conocido como LIADS, que impide el acceso no autorizado al espacio aéreo y protege infraestructuras críticas. Esta arquitectura no solo defiende, también permite asegurar movimientos ofensivos y proyectar poder sobre toda la cuenca del Caribe. Para cualquier actor externo, intentar penetrar este escudo es como adentrarse en un campo minado digital y electrónico. En términos tácticos, este panorama redefine la disuasión en América Latina. Si antes un ataque preventivo era improbable, hoy un error de cálculo podría escalar rápidamente en un conflicto regional de consecuencias imprevisibles. Interrupción de rutas comerciales, cortes de energía y una posible respuesta rusa ante cualquier intervención occidental. Los países vecinos, sin defensas comparables, quedan vulnerables ante presiones o ataques indirectos, mientras las rutas marítimas y el acceso a recursos estratégicos entran en zona de riesgo. Subestimar este despliegue sería un error histórico. La inacción no solo compromete la seguridad de los vecinos, sino que amenaza con alterar el equilibrio de poder regional, afectando la economía, el prestigio y la soberanía de América Latina. No se trata solo de tecnología militar. El tablero geopolítico ha cambiado. Las reglas diplomáticas y políticas tradicionales están siendo puestas a prueba, y la sombra rusa plantea un reto directo a la doctrina Monroe y a la histórica influencia de Washington. Mientras la región observa en silencio, en los pasillos de poder de Washington crece la preocupación. Las opciones estratégicas de Estados Unidos se reducen, y cualquier movimiento en falso podría desencadenar consecuencias irreversibles. ¿Y si Venezuela no es el último eslabón, sino el primero en caer? El nuevo balance de poder amenaza con extenderse como pólvora, y ningún país parece intocable. Las ondas expansivas cruzan ya todo el continente. Colombia y Chile, inquietos por la creciente presencia militar rusa en Venezuela, estrechan sus alianzas con Estados Unidos. Temerosos de quedar atrapados entre titanes, aceleran ejercicios conjuntos y refuerzan sus defensas, conscientes de que una chispa podría convertirlos en campo de batalla involuntario. Mientras tanto, Bolivia, Nicaragua y Cuba eligen otro camino. Se acercan abiertamente a Moscú, ven en la ruptura del viejo orden hemisférico una oportunidad y desafían sin rodeos la influencia histórica de Washington. Para ellos, la presencia rusa es un escudo frente a décadas de presiones y sanciones. Brasil, el coloso del sur, observa con la cautela de un gigante. Tener fuerzas extranjeras tan cerca de su frontera inquieta a sus líderes, que advierten sobre los riesgos de cualquier intervención militar directa. Algunos expertos ven a Brasil como mediador natural, pero otros temen que, si la crisis escala, el país termine arrastrado a tomar partido o incluso a intervenir. En este clima tenso, el peligro de accidentes crece a cada hora. Una interferencia en radares, el derribo accidental de un dron o el cruce de aeronaves no identificadas bastarían para desencadenar una espiral fuera de control. Nadie puede predecir cómo responderían los bandos, ni a dónde podría llevar la escalada. El riesgo trasciende lo local.
Lo que ocurre hoy en Venezuela puede detonar un efecto dominó, sacudir el Caribe, perturbar alianzas en Oriente Medio y agitar el sudeste asiático. Las potencias globales están entrelazadas, y en tiempos de múltiples frentes abiertos, un foco de tensión puede alimentar otros, multiplicando las crisis. El impacto económico es inmediato. Con la presencia militar rusa blindando el acceso al petróleo venezolano, nuevos jugadores quedan marginados. Rusia gana rutas marítimas clave y acceso a recursos energéticos, mientras los mercados observan cada movimiento militar con ansiedad y los precios del crudo saltan ante cualquier sobresalto regional. En este tablero inestable, el costo de una guerra regional sería incalculable. Decenas de miles de vidas en peligro, la economía latinoamericana pendiendo de un hilo y la legitimidad internacional de muchos gobiernos al borde del abismo. No es solo un pulso militar, sino un equilibrio precario, donde un solo error puede incendiar el continente en cuestión de días. América Latina se enfrenta a preguntas cruciales. ¿Cómo defender su autonomía y seguridad mientras las potencias mueven piezas a distancia? En este juego de alianzas cambiantes, la región se juega su futuro y su lugar en el mundo. Pero mientras los gobiernos trazan estrategias, la incertidumbre cala hondo en las calles y en los hogares. ¿Hasta dónde puede llegar la sombra de una crisis que ya nadie controla? La historia está llena de ejemplos donde la falta de previsión ha tenido consecuencias devastadoras. Pensemos en el colapso de Yugoslavia en los años 90, la desintegración del Estado, la intervención extranjera y el estallido de conflictos inesperados por falta de diálogo regional. América Latina debe aprender de estos ejemplos y evitar repetir errores similares. El tablero latinoamericano ya cambió para siempre. Ahora, entender los nuevos códigos del poder es cuestión de supervivencia. Quien no lo haga, solo será pieza descartable en estrategias ajenas. El poder real ya no se mide solo en ejércitos o discursos encendidos. Se esconde en la capacidad de anticipar señales mínimas. La llegada discreta de asesores extranjeros, la modernización casi invisible de defensas, o la sutil manipulación de narrativas públicas. No es casualidad que hoy veamos radares rusos en Venezuela, ni sistemas de defensa antes exclusivos de zonas de guerra como Siria o el Donbass. Esos detalles marcan el surgimiento de un nuevo juego, donde lo invisible pesa tanto como lo evidente. Para no quedar atrapados entre titanes, América Latina debe diversificar alianzas y, sobre todo, fortalecer su dominio tecnológico. Es urgente invertir en inteligencia propia, ciberseguridad y ciencia aplicada a la defensa. Como ejemplo, Israel ha construido su supervivencia sobre la base de la innovación tecnológica y la inteligencia local. América Latina puede inspirarse en modelos similares, fortaleciendo capacidades propias y evitando la dependencia excesiva de potencias externas. Depender de una sola potencia multiplica la vulnerabilidad. Por eso, abrirse a acuerdos multilaterales, explorar vínculos con Asia, Europa o África, y tejer redes regionales de cooperación, se convierte en una prioridad inmediata. La historia advierte: antes que los misiles, llegan las guerras de información. Las narrativas son armas tan poderosas como cualquier arsenal. Quien domina la percepción, define el rumbo. Por eso urge construir autonomía estratégica, no solo en gobiernos, sino también en sociedad civil, medios y empresas locales. ¿Qué hacer ahora? Ciudadanos, mantengan vigilancia crítica, cuestionen fuentes, exijan transparencia y observen cambios en el discurso oficial. Líderes, prepárense para escenarios imprevisibles, dialoguen con actores diversos y construyan consensos regionales para proteger intereses compartidos. Para ilustrar pasos prácticos, podríamos mirar el ejemplo de la Unión Europea tras la crisis de Crimea. Los países miembros crearon mecanismos de alerta temprana, compartieron inteligencia y desarrollaron estrategias conjuntas de respuesta a amenazas híbridas. América Latina podría impulsar un sistema regional de monitoreo satelital, ejercicios de ciberdefensa y protocolos comunes ante crisis diplomáticas o militares. Si la región ignora esta lección, repetirá ciclos de dependencia y fragilidad.
No descifrar los nuevos códigos del poder es perder soberanía, desarrollo y hasta la paz misma. El juego está en marcha. Cada país enfrenta hoy la decisión y la responsabilidad de elegir su propio lugar en este tablero impredecible. Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí? Las piezas ya estaban en movimiento mucho antes de que el mundo lo notara. Ya no existen los llamados patios traseros. América Latina se encuentra en el centro de los escenarios donde se define el futuro global. Hoy, cada país latinoamericano enfrenta una elección crucial: ser protagonista o espectador en la redefinición del orden mundial. De esa decisión dependen nuestra soberanía, seguridad y el destino de generaciones enteras. La creciente presencia militar rusa en Venezuela no es solo una jugada táctica. Es una advertencia. La multipolaridad es la nueva realidad, y si no entendemos sus reglas, otros decidirán por nosotros. La pasividad nunca garantiza autonomía. Permitir que otros tomen las decisiones solo asegura que intereses externos definan nuestras fronteras, nuestros recursos y nuestra estabilidad política. No se trata de miedo, sino de actuar con información, reflexión y visión de largo plazo. En este contexto, la acción informada es nuestra única defensa real. Comprender las nuevas dinámicas de influencia, anticipar riesgos y fortalecer nuestras instituciones ya no es opcional, sino urgente. Porque el precio de la indiferencia se mide en pérdida de autonomía, oportunidades y paz. El desafío es evidente, y el tiempo apremia. Es hora de repensar el papel de América Latina en el siglo XXI. Ni peón ni trofeo, sino actor central en un mundo en transformación. El futuro no se espera, se construye con conocimiento y participación. ¿Estamos dispuestos a asumir esa responsabilidad? Tomemos inspiración también de experiencias como la de Sudáfrica, que tras décadas de aislamiento se reinventó construyendo alianzas con países emergentes y desarrollando sectores estratégicos propios. Chile, por ejemplo, ha invertido en tecnología satelital y en la formación de talento en ciberseguridad, anticipando riesgos en un entorno más competitivo y menos predecible. Cada paso cuenta. Desde la educación en pensamiento crítico en las escuelas, hasta la promoción de foros regionales para compartir inteligencia y coordinar políticas de defensa, América Latina tiene la oportunidad de forjar un modelo propio de seguridad y autonomía. Incluso la ciudadanía común puede jugar un papel: informarse, exigir rendición de cuentas y participar en debates públicos sobre el futuro de la región. Las redes sociales, los medios digitales y las organizaciones civiles pueden ser plataformas para construir una cultura de alerta y participación activa. En resumen, la presencia militar rusa en Venezuela es solo la punta del iceberg. Lo que está en juego es el modelo de desarrollo, la capacidad de decisión y el futuro de toda América Latina. El ajedrez global se juega ahora mismo en nuestro patio, y la decisión de participar o resignarse marcará el destino de las próximas décadas. Esta es la hora de la responsabilidad y del coraje colectivo. No hay margen para la indiferencia. El tablero está servido y América Latina debe decidir si será actor o simple espectador en la partida que definirá su destino.